Saludos cordiales, amigos, hermanos, bienvenidos una vez más a el canal de Iglesia Cristiana Verbo Sur en Ciudad de Guatemala. Soy Carlos Manuel Orellana y para mí es una gran bendición una vez más estar aquí delante de ustedes con la oportunidad y el privilegio de poder dirigirme a ustedes con la palabra de Dios. Han pasado varias semanas desde que me tocó mi turno y hoy pues tenemos esta oportunidad. Quiero pedirle que saque su Biblia. Hoy vamos a revisar algunos pasajes del Nuevo y el Antiguo Testamento y espero que el Señor le hable a su corazón, a su espíritu y que le conforte, lo anime y lo desafíe a tener una fe más madura, una fe más fuerte, una convicción y una certeza de Dios, de sus promesas y de su palabra. Que cada día más usted y yo nos parezcamos a Jesús. Así sea. Inclina su rostro, por favor, entonces, y muchas gracias por estar con nosotros. Señor Dios, te damos gracias por este día y gracias por esta oportunidad en donde podemos, por este medio, dirigirnos a muchas personas en diferentes partes, en diferentes lugares, con la palabra, con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de las buenas nuevas. En este día queremos pedirte que tú bendigas a los oyentes, que ellos puedan prestar atención y seguirlos el hilo de la secuencia de los pensamientos, de las ideas, de las propuestas y las declaraciones. Queremos pedirte, Señor, que nos hables a cada uno en nuestro corazón conforme a nuestra necesidad de ti. En el nombre de Jesús bendecimos a Guatemala, bendecimos la ciudad de Guatemala, bendecimos a tu pueblo, Señor, a los enfermos que están en los hospitales, en los hogares, que se están recuperando por los virus, y queremos pedirte que guíes a los médicos y las autoridades para hacer lo necesario y minimizar al máximo el impacto que esto ha tenido en nuestra sociedad. Señor, háblanos el día de hoy, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales para que podamos ver, oír, entender y convertirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, es para mí de verdad una gran bendición estar con ustedes una vez más y este día yo quiero visitar uno de esos pasajes. Se ha convertido en los últimos años uno de mis pasajes favoritos y me ha llevado a la reflexión, a la meditación, a considerar diferentes enfoques a las mismas palabras, a la misma historia, y yo espero que nos siga hablando a usted y a mí de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso que transforma nuestras vidas. Y precisamente vamos a leer una historia de transformación, no solo de información, sino una historia de transformación. Y esa historia se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Si usted está familiarizado con el libro de los Hechos, se va rápido a dar cuenta que estamos hablando de la historia de la conversión de Saulo de Tarso, ese hombre celoso de Dios, y en su camino a Damasco, y cómo tuvo un encuentro con el Dios vivo, con Jesús resucitado. Así que quiero pedirle que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1. Vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera 1960 y vamos a ir, hoy va a ser un poco diferente. Vamos a tener la lectura de un libro también, así que abróchese los cinturones y vamos a empezar ya. Saulo, que para que podamos ubicarnos, es interesante que Saulo es la versión moderna de Saúl, el nombre hebreo Saúl. Y es interesante que Saúl, el primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín. Saulo de Tarso también era de la tribu de Benjamín. Es un dato anecdótico, creo que interesante. Y este hombre, Saulo de Tarso, dice aquí, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y yo quiero que piense en eso. Mire qué extraordinario, qué dramático podríamos hablar acerca del celo. Recientemente compartía un mensaje de este mismo pasaje y encontré un comentario por ahí de que en la cultura hebrea, por lo menos de ese entonces,
y particularmente entre las personas religiosas como Saulo, era algo digno, era algo que provocaba orgullo, era algo de reconocimiento social, el celo por el Señor, por su palabra, por las tradiciones mosaicas, por preservar la pureza del mensaje de Moisés y las tradiciones de los hebreos. Entonces, yo quiero que muchas veces cuando nosotros leemos por primera vez este pasaje, podríamos correr el peligro de juzgar muy rápidamente a Saulo de Tarso como un hombre ciego, como un hombre fanático, y probablemente lo fue. Pero ese celo fue causado, fue provocado por ese ambiente cultural, pero él sabía, él en medio de su experiencia religiosa, en medio de su experiencia intelectual, él reconoció que el Dios de Israel era el Dios único y verdadero, y él quería ayudar a ese Dios. Creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestro caminar cristiano nos podemos encontrar en una situación similar a la de Saulo de Tarso, en donde nos creemos y queremos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, y muchas veces lo hacemos con falta de sabiduría, con falta de tacto, con falta de conocimiento inclusive, y lastimamos a personas, herimos a personas, y en lugar de ser una bendición terminamos siendo un estorbo. Y yo quiero que usted note, yo no había prestado atención a esto, ya lo he leído varias veces, ya he predicado acerca de este mismo pasaje, pero mire, él no solo amenazaba, él no era solamente una amenaza para los discípulos de Jesús, sino él realmente los quería matar. Él que quería ser juez y verdugo de aquellos que según su entendimiento, según su razonamiento, era una secta peligrosa que amenazaba las costumbres de Moisés y la sana doctrina y la sana enseñanza de los fariseos hace 2000 años. Entonces él no se conformaba únicamente con ser una amenaza, sino inclusive él llegó al punto de derramar sangre inocente, sangre cristiana. Mire usted entonces, respirando aún amenazas y muerte. Consulté varias traducciones y todos hacen énfasis en esas dos palabras, amenaza y muerte. O sea, o Saulo en ese momento no se conformaba únicamente con amenazar, solo hacer algún activismo político, ¿no? Como que está de moda esa palabra actualmente. No solo era un activista en pro de la preservación de las enseñanzas de Moisés, sino era alguien que actuaba al punto de derramar sangre y encarcelar a los cristianos. Entonces, yo quiero que por favor tengamos una visión un poco más misericordiosa, un poco más amplia, un poco más sobria de lo que Pablo o Saulo en su momento hizo por su Dios. Y cuando sopesamos eso, cuando ponemos en la balanza esa reflexión acerca de la vida de Saulo, podríamos también poner nuestra propia vida y nuestro propio ministerio en la balanza, nuestra propia experiencia cristiana, y saber qué tan fanáticos somos o qué tipo de seguidores somos al Señor. Y Saulo, versículo 2, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, y a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y por favor note ahí en la Biblia que camino, la palabra camino está con la letra C mayúscula, refiriéndose a Jesús. Y tenemos que recordar aquellas palabras de Cristo cuando Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y yo no quiero perder eso de vista, que aquí Lucas, el escritor del libro de los Hechos, a propósito usó esa palabra de camino, de ese camino. Y le pidió cartas, y versículo 3, más yendo por el camino, y si usted sigue la lectura conmigo se da cuenta que ese camino está con C minúscula, o sea, en la carretera, en la senda física hacia Damasco. Aconteció que al llegar a Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire qué extraordinario. Empieza Jesús
De hecho, él ya lo tenía orquestado. Eso no se le ocurrió a Jesús a último momento. Vamos a aprovechar que Saulo va solo, o Saulo no va a tener quien lo defienda, sino Jesús ya lo tenía planificado, el Padre ya lo tenía planificado, el Espíritu Santo ya lo tenía dentro de su plan. Y repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y muchas veces en nuestra vida cristiana, repentinamente suceden muchas cosas. De hecho, esta pandemia que estamos actualmente en 2020, vino repentinamente, sin mucho anuncio. Hay quienes dicen que sí se sabía, que no se sabía, pero para muchos de nosotros fue algo repentino. Nadie, podría haber anticipado en enero de 2020, ni siquiera en febrero de 2020, que íbamos a estar 5 meses encerrados o 5 meses con grandes dificultades para realizar nuestras actividades. De hecho, llevamos ahora en agosto de 2020 alrededor de 5 meses sin reunirnos como en nuestras reuniones, valga la redundancia, normales y regulares, eclesiásticas. Los muchachos en los colegios, en las universidades, no han podido tener sus clases de manera normal, presencialmente, y tantas cosas, tantos eventos, bodas, tantos eventos sociales que se han tenido que suspender o posponer, por lo menos, conciertos, en fin, conferencias, congresos, tantas cosas que se han tenido que suspender repentinamente. Y cuando hablamos aquí de repentinamente, también viene a mi mente en este momento, cuando Cristo aparezca en las nubes, va a ser repentino, sin mucha anticipación. Van a haber señales, van a haber cosas que podremos ver que están empezando a ocurrir, pero la aparición de Cristo en las nubes como el Rey de Gloria va a ser repentina. Aquí la pregunta es, ¿está usted preparado si Jesús apareciera repentinamente en las nubes el día de hoy? Su vida refleja la santidad que Jesús espera de usted. Su vida, ¿tiene usted una relación personal con Jesús para no ser avergonzado repentinamente cuando Él aparezca como el Rey de Gloria? Es una pregunta interesante y se la dejo, por favor. Espero que lo esté apuntando. Hoy no le dije, pero yo espero que usted tenga su bloc de notas, su lapicero, su marcador resaltador, para ir tomando nota de algunas de las ideas que estamos hablando en este momento. Repentinamente, un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo quiero aquí ver cómo repentinamente, quiero hacer énfasis en esa palabra en este momento, cómo repentinamente Jesús le cambia la agenda a Saulo de Tarso. Jesús es especial para cambiarnos nuestras agendas, nuestros planes, nuestros sueños. No es que los deshaga, muchos de los sueños Jesús nos ayuda a realizarlos, pero hay sueños, hay propuestas, hay iniciativas en nuestra vida que probablemente no nos convengan, y Jesús cambia esos planes. Ciertamente nuestros planes a todos nos cambiaron ahora en 2020. Nuestras agendas, nuestros planes, nuestras metas, muchas cosas cambiaron. Y cayendo en tierra, y aquí suena bonito, suena elegante ese cayendo en tierra, pero yo me pongo a pensar, y lo busqué, realmente la palabra en griego ahí da a entender que él cayó postrado en tierra. Y cuando hablo ya de la palabra postrar o caer en tierra, me vienen a la mente varias historias bíblicas en donde los protagonistas caen postrados al suelo, humillados por la presencia del Señor, por la presencia de un ángel, por la presencia del ángel de Jehová. La gente, el ser humano tiene como una reacción natural ante lo sobrenatural de caer postrado al cielo en temor. ¿Cuándo fue la última vez que usted cayó postrado al suelo? Asombrado, impactado, aterrorizado por la presencia santa del Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuándo fue la última vez que usted entró a su cuarto, a su baño, a su cuarto de oración, cerró la puerta y cayó postrado ante la presencia de Dios mismo? Aquí Pablo no iba con planes de tener un encuentro con el Dios vivo en el camino hacia Damasco. No sé cómo será, si es algo desértico, si habrá pasto, qué tipo
Yo estoy tratando de pensar ahorita, imaginándome en los altos del Golán, allá en la tierra de Israel, o esas planicies que conectan los altos del Golán con Damasco. Esa ciudad todavía existe, es la capital de Siria en la actualidad. Y entonces, no solo Jesús le cambia los planes repentinamente, lo rodea la gloria de Jesús. Y Saulo no le queda otra que caer postrado al suelo, en humillación, en temor, en temblor. Nosotros somos muy orgullosos. El hombre moderno tiende a ser orgulloso y autosuficiente. Y cuando pienso en eso, usted podrá haber visto en las noticias que en Estados Unidos hay un movimiento político, social, que se llama Black Lives Matter, las vidas negras importan, y ellos están tratando de permear e influir en la sociedad estadounidense. Y en muchos eventos deportivos, en estas semanas de julio, agosto, los deportistas se arrodillan a la hora de escuchar el himno nacional de los Estados Unidos. Y no es que le tengan mucha devoción al himno o a la nación, sino ellos se arrodillan, y no sé si usted sabía eso, ellos se están arrodillando para pedirle perdón a los afroamericanos por los abusos y por la vida que han llevado en Estados Unidos. Entonces, es muy importante eso de caer postrado y eso de caer delante de alguien en humillación. Aquí Saulo en ese momento está confundido, sus paradigmas se caen al suelo probablemente él iba en caballo. He tratado de buscar varias películas acerca de esta historia y en casi todas presentan a Saulo como que iba a pie junto con sus acompañantes, pero es un camino, es un viaje relativamente largo. Yo me imagino, me pongo a pensar que pues no habría sido extraño que el apóstol Pablo, o que Saulo en ese momento fuera montado en un caballo, probablemente en un camello, pero dada la premura, dada la urgencia que tenía Saulo de perseguir a esos terribles cristianos, a esos seguidores de ese camino, muy probablemente él iba en caballo. No creo que él haya ido a pie, no era un viaje turístico, era un viaje de negocios, era un viaje express. Entonces yo me imagino que él cayó de su cabalgadura y junto con su cuerpo postrado en el piso, en el suelo polvoriento de ese viaje, de ese camino a Damasco, ahí en el polvo de ese camino también quedó sus títulos, su orgullo, su autosuficiencia, su cosmovisión de Dios, su entendimiento de las cosas de Dios. Y yo creo que es bueno que a cada uno de nosotros, es bueno que cada uno de nosotros lo haga voluntario, pero a veces Dios nos ama mucho. Mire, Dios no nos humilla solo por humillarnos o para hacernos pasar un momento colorado. El propósito de Dios es transformarnos, y este encuentro de Saulo con Jesús resucitado, con el Jesús de Nazaret, con el Jesús Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre, fue un encuentro que cambiaría a la iglesia primitiva, fue un encuentro que cambió la vida, el ministerio, los propósitos, las metas, los objetivos, la pasión de Saulo de Tarso. Y yo espero que usted tenga un encuentro. Yo he tenido y anhelo un encuentro aún más sobrenatural, un encuentro real, vivo, dinámico, transformador para mi vida. Y entonces el apóstol, este hombre de Tarso, este hombre celoso de la ley de Moisés y de la tradición de los ancianos, dice: ¿quién eres, Señor? Todo su entrenamiento teológico no le sirvió a Saulo de Tarso. Toda su capacidad, toda su experiencia desde niño a los pies de Gamaliel no le sirvieron para reconocer al Dios vivo. Y nosotros corremos ese peligro constantemente, rodeados de religión, rodeados de tradiciones, de humanos, rodeados de, hasta cierto punto, un fariseísmo moderno, pudiéramos decirlo, rodeados de tantas doctrinas. El internet, la radio, la televisión están
llenas de predicadores, llenas de mensajes, y nosotros podemos estar siguiendo falsamente al Dios verdadero, siguiendo a Dios de una manera superficial, siguiendo a Dios de una manera religiosa, siguiendo a Dios de acuerdo a nuestra comodidad, de acuerdo a nuestros parámetros, de acuerdo a nuestra conveniencia. Y a Dios no lo podemos realmente, si que realmente queremos seguir a Dios, no lo podemos seguir bajo nuestros propios términos. Tenemos que seguirlo de acuerdo a sus términos, a sus condiciones. ¿Cómo está usted siguiendo a Dios? ¿Cómo está usted sirviendo al Señor? ¿Cómo está usted amando a Jesús? ¿Bajo sus propios términos? ¿Bajo su propia comodidad? ¿Bajo lo que le enseñaron sus padres o su iglesia? ¿O de acuerdo a lo que Jesús dice en su palabra? Esa es una muy buena pregunta que también se la voy a dejar esta tarde. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo esta voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire, Saulo de Tarso toda su vida persiguió al Señor. Saulo de Tarso tuvo durante toda su niñez y su juventud un fuego, un vacío, más que un fuego, vamos a hablar de un vacío, de una necesidad en su corazón, en su alma, en lo más profundo de su ser, una necesidad por el Dios vivo. Y cuando lo encuentra camino a Damasco, no lo reconoce. Mire ¿cuál es la palabra? Qué paradigmático, qué difícil, qué interesante. Toda su vida buscando al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y creyendo toda su vida que lo había encontrado, creyendo durante su infancia, su entrenamiento a los pies de Gamaliel en Jerusalén, que él ya lo tenía todo, él ya tenía resuelta su vida, él ya había descubierto la verdad. Según él ya no tenía nada nuevo que descubrir. Y resulta que camino a Damasco, para cumplir uno de sus puntos en su agenda personal, él descubre al Dios verdadero. Quiera Dios que todos tengamos un camino a Damasco y tengamos un encuentro sobrenatural con el Dios verdadero, que nos baje de nuestra montadura, que nos baje de nuestro trono y nos postre a los pies del Maestro, que podamos postrarnos y besar los pies de Jesús, el de Nazaret, el Maestro de Galilea, el Maestro que dio su vida en el Gólgota por usted y por mí, ese Mesías Salvador. Qué cosa tan extraordinaria, tener un encuentro con el Dios vivo. Y mire, yo quiero que por favor usted deje su separador ahí en el libro de Hechos y me acompañe a dos escrituras que le quiero compartir este día. Por favor, acompáñeme a Génesis capítulo 28, y es la historia de Jacob en Betel. Jacob, usted recordará, su padre Isaac, él lo engaña para recibir la bendición de hijo primogénito. Él no era el primogénito, engaña a su hermano, engaña a su padre con el consentimiento y la complicidad de su mamá, y recibe la bendición de su papá. Entonces, al ser descubierto, no le queda más que huir por su vida, y en esa huida él llega a un lugar que se llamaba Luz. Sí, mire qué interesante, Luz. Y vamos a leer en Génesis capítulo 28, versículos del 10 en adelante. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Mire qué interesante, estaba tan cansado que este hombre se durmió teniendo a piedras como colchón y como almohada. Se necesita estar realmente muy cansado de un viaje para poder dormir en ese lugar. Y he aquí una escalera. En su sueño él vio una escalera apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que
que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, en la parte de arriba de esa escalera, el cual dijo, yo soy. Y mire qué interesante cuando conectamos la historia que acabamos de leer en Hechos capítulo 9, cuando Saulo le pregunta a esa voz, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús. Y aquí dice, yo soy Jehová. Mire qué interesante la conexión entre los dos pasajes. El Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y tú te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mire qué promesa tan maravillosa. Dios repentinamente se le aparece a este Jacob, y recuerde que Jacob, el nombre Jacob, significa suplantador. Este mentiroso engañador va a ser una bendición para todas las familias de la tierra. No porque él lo merezca, sino porque Dios tuvo misericordia de él, Dios tuvo gracia de él, puso su gracia sobre él. De hecho, su familia y mi familia son bendecidas por este hombre, por este mentiroso, por este engañador. No porque él lo mereciera, no porque él hubiera hecho lo extraordinario, sino porque Dios tiene planes de bien para todos nosotros. He aquí, yo estoy contigo. Mire qué promesa tan hermosa. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y mire, Dios no dejó a Jacob, ese hombre mentiroso, engañador, embaucador. Dios no lo dejó. Y Dios no dejó a Saulo de Tarso, el asesino, el perseguidor de la iglesia de Jesús. Y ¿sabe qué? Tampoco lo va a dejar a usted, y no me va a dejar a mí, hasta que Él cumpla sus promesas en usted y en mí. Mire qué cosa tan linda. Dios no nos deja. Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. Y aquí es donde yo ya quiero mencionar el asunto. Nuestro intelecto nos puede decir, no hombre, ¿cómo va a ser? No se puede, Dios no. Nadie, ni siquiera Dios, puede cumplir lo que te ha prometido. Tu caso es perdido, tu causa es una causa perdida. Pero bendito sea el Señor, nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Nuestro Dios es el Dios que abre el mar en dos. Nuestro Dios es el Dios que hace que descienda fuego del cielo para consumir el sacrificio. Nuestro Dios es el que levanta a los muertos de la tumba. Nuestro Dios es el que sana al ciego, el que hace brotar agua de la peña en el desierto. Ese es nuestro Dios. ¿Es ese su Dios? Sigamos leyendo entonces en Génesis, y dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces Dios ha estado con nosotros y nosotros no lo sabemos? No tenemos esa sensibilidad, ese oído, esa percepción para reconocer la presencia de nuestro Dios. Pero Dios estaba ahí con Jacob, el suplantador, el mentiroso, el embaucador. Y Dios está con usted ahí donde usted está. Dios estaba, Jesús y el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estaban con Saulo de Tarso mientras él iba respirando muerte, mientras él iba respirando amenazas en contra de los discípulos de Jesús. Él iba con él caminando, acompañándolo en su viaje hacia Damasco. Y Saulo no lo sabía. Su orgullo, su intelecto, su religiosidad no le permitieron ver que Jesús resucitado tenía una cita con él. Yo espero que usted, con su dolor, con su tristeza, con sus preocupaciones, no pierda de vista que usted tiene una cita con el Jesús resucitado, con el Hijo de Dios. Y mire qué es lo que pasó aquí en versículo 17. Mire qué interesante estos dos pasajes. Tanto Hechos capítulo 9 aquí como Génesis 29, y dice que Jacob tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar.
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob era mentiroso, era un suplantador, era un embaucador, engañador, pero reconoció que en ese lugar estaba el Dios vivo, el único Dios verdadero. Y Saulo de Tarso, allá en camino a Damasco, se dio cuenta que se había encontrado con el único Dios verdadero, ese Dios que él había buscado y perseguido toda su vida, ese Dios que él había anhelado, escuchando las enseñanzas de Gamaliel en Jerusalén, junto con otros hombres religiosos sabios de su tiempo. Que Dios nos permita encontrarlo. Pero ¿sabe qué? Realmente nosotros no tenemos que encontrar a Dios. Dios ya nos encontró. Y porque Dios ya le encontró, es que usted está viendo este video, y por eso yo estoy aquí predicando este mensaje, porque Dios nos encontró. Jesús nos encontró. La historia del hijo pródigo, ¿sí? Recuérdela. Dice que el padre de esa familia, venía todos los días a ver el camino, para ver si ese día llegaba su hijo perdido. Y cuando el hijo finalmente apareció en ese camino, el padre sale corriendo a abrazarlo y a besarlo. ¿Cuántos hijos pródigos habrá en el reino de los cielos? ¿Cuántos hijos pródigos golpeados, humillados, polvorientos, han sido abrazados por los brazos fuertes y amorosos de nuestro buen Dios? Bendito sea su nombre. Entonces, mire, este hombre Jacob tuvo espanto del Dios vivo. Y Saulo de Tarso, en ese pasaje, él estaba espantado, aterrorizado. Toda su experiencia religiosa se esfumó en un instante. Todo lo que él daba por sentado, todo lo que él daba por seguro, por cierto, se derrumbó. Sigamos leyendo, por favor. Y él, temblando y temoroso, mire, no me lo estoy inventando, la palabra de Dios lo dice. Y él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire qué extraordinario. Ese hombre es autosuficiente, poderoso, muy influyente en la sociedad judía de ese entonces, que llevaba cartas poder para hacer juez y verdugo en los pobres cristianos de Damasco. De repente se encuentra postrado en el suelo pidiendo instrucciones al Señor qué hacer. ¿Cuántas veces nosotros somos orgullosos y no preguntamos qué debemos hacer? ¿Cuántas veces nosotros creemos estar 101% seguros de qué es lo que hay que hacer, solo para descubrir que nuestros planes son imperfectos y fracasan? Hoy es un buen día para que usted le pregunte al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con mis recursos? ¿Qué quieres que yo haga con mis dones y mis habilidades? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga con mi familia, con mi matrimonio? ¿Qué quieres que yo haga con mi trabajo, con los recursos que tú me has dado? Es otra pregunta muy buena que necesitamos hacernos todos. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Mire, yo quiero realmente pensar, ponerme en los zapatos de Saulo de Tarso. Y yo creo que estratégicamente, porque ¿sabe qué? Nuestro Dios es un Dios estratégico. Estratégicamente Dios lo dejó ciego. Jesús lo dejó ciego con un propósito. Y usted puede decir: bueno, ¿qué propósito? Bueno, yo no me cuesta creer que al quedarse él ciego físicamente, la impresión de ver a Jesús resucitado, de escuchar su voz, de oír su voz, oír sus instrucciones, quedaron grabados en su mente, en su corazón y en su espíritu.
Y al no ver él, al haber quedado ciego temporalmente, tuvo tiempo para reflexionar y autoevaluarse, poner en perspectiva su vida y dónde estaba, dónde había estado y hacia dónde Dios lo estaba llevando. Probablemente muchas veces nosotros nos quedamos ciegos temporalmente y no sabemos qué hacer. Aquí este hombre quedó tan impresionado y viene a mi mente la palabra impronta. Impronta es huella, la imagen que queda grabada. La presencia de Jesús, el encuentro con Jesús resucitado generó una impronta en la mente, en el corazón, en el espíritu, en el alma de Saulo de Tarso. Y yo quiero preguntarle, también me pregunto, por favor no vaya a pensar que lo estoy acusando, lo estoy regañando cuando yo le digo esto, y si usted se ha preguntado, yo le pregunto porque yo me he preguntado la misma pregunta. Hemos tenido ese encuentro sobrenatural con Jesús resucitado y ese encuentro ha generado una impronta, una huella indeleble, nos ha marcado en el corazón, en el espíritu y en el alma. Yo espero que sí. Yo espero que sí en usted y yo espero que sí en mí. Porque necesitamos esa impronta, necesitamos esa huella, necesitamos esa marca en nuestros corazones, en nuestra mente. Y este hombre, cuántas cosas habrán pasado en su mente, cuántas escenas de su vida pasada habrán pasado, habrán sido, si hubieran sido una pantalla de televisión, cuántas imágenes habrá traído Dios a su memoria. Ahora, como yo le dije, yo quiero leer a la luz de esto. Antes de continuar, quiero hacer un comentario, o quiero leer unos párrafos de este libro, de A. W. Tozer, un libro que se llama Deleítate en Dios. Es un libro que fue publicado hará un par de años en idioma español. Y encontré en este libro un comentario del señor Tozer acerca de este encuentro. Y yo quiero leer, si usted me lo permite, algunos párrafos de aquí que considero relevantes para esto que estamos leyendo y escuchando. Cuando leo los salmos de David, siempre me asalta el hambre y el deseo de Dios. Lo que verdaderamente define a un hombre no es su viaje, sino su destino. Y el destino de David era Dios. David no buscaba una vida mejor, buscaba a Dios. No buscaba el reconocimiento ajeno, el aplauso o las posesiones materiales. David buscaba a Dios. Algunas de esas cosas, el pecado, le estorbaron en su camino, pero al final triunfó la pasión que sentía David por Dios. En el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo, un hombre de la razón. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Pablo era un hombre erudito, era un hombre culto, era un hombre educado. No era un ignorante, no era un fanático religioso ignorante. Pablo era un hombre que había sido entrenado en la alta educación de su tiempo. Por lo menos sabemos que él hablaba hebreo, hablaba griego muy bien, seguramente hablaba latín, que era la lengua de los romanos, y la lengua culta de ese entonces era el griego. Pues era un hombre políglota, era un hombre educado, un hombre que había viajado, un hombre de cierta posición económica y social. Entonces, sigamos, y dice, una persona instruida de su época y uno de los principales fariseos de Israel. En lo tocante a sus aspiraciones religiosas tenía un gran futuro. Yo no sé si Pablo o Saulo en su momento habrá soñado con alguna posición más alta, inclusive dentro del Sanedrín en Israel, pero pues, esos planes se cancelaron ese día camino a Damasco. Estaba muy entregado a su carrera y usando su inteligencia se había situado en el camino del éxito. Al contemplar la vida de Pablo, vemos que ninguno de sus razonamientos sació de verdad su corazón. El vacío que sentía dentro le impulsaba a seguir, pero solo para descubrir que seguía vacío.
Fue en el camino a Damasco donde Pablo alcanzó el final de la razón y encontró a Dios. Y a partir de ese momento, la pasión de su corazón puede resumirse en la frase "a fin de conocerle", que está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Si sabemos, da lo mismo todo lo demás que sepamos de Pablo. Si sabemos esto que acabo de leer, empezamos a comprender la verdadera pasión de su corazón y por qué hizo algunas de las cosas que hizo. Yo quiero volver a repetir esta frase, porque fue la que me captó mucho, me cautivó mi corazón, mi imaginación y mi reflexión en estos días. Fue en el camino a Damasco donde Pablo alcanzó el final de su razón, de su razonamiento, de su inteligencia, y encontró a Dios. Y a partir de ese momento, la pasión de su corazón fue otra. Ya no fue perseguir cristianos, ya no fue encarcelarlos, ya no fue obligarlos a blasfemar, ya no fue tener un nombre de renombre dentro de la sociedad judía. Saulo de Tarso cambió su vida ese día en el camino a Damasco. Y pues lo demás es historia. Podríamos seguir leyendo el libro de los Hechos, leer las cartas paulinas y descubrir ese hombre transformado. Es que mire, fue, como decimos aquí en nuestro país, fue una vuelta de calcetín, fue una vuelta de 180 grados, fue un cambio dramático. De hecho, más adelante en este mismo capítulo 9 leemos que los cristianos y los judíos de Damasco se vieron grandemente confundidos, porque decía, ¿cómo puede ser que era el perseguidor de la iglesia o de los miembros de esta secta de los nazarenos, la secta de este camino? ¿Cómo puede estar ahora dándole la razón a Jesús? ¿Cómo puede estar hablando a favor del papel mesiánico de ese Jesús de Nazaret? ¿Cómo puede ser? Y fue tanta el cambio tan drástico en la vida de Saulo que lo querían matar, porque no era políticamente correcto que Saulo de Tarso siguiera viviendo. Amigo, hermano que me está viendo en este día, yo quiero preguntarle a usted, ¿se ha encontrado usted con el Dios vivo? Porque cuando Saulo de Tarso fue a Damasco, en el camino tuvo un encuentro dramático y drástico. En ese momento su razonamiento, su intelecto fueron derrotados por la presencia sobrenatural de Jesús de Nazaret. Yo quiero leerle, me llamó mucho la atención porque hay muchas personas el día de hoy que solo siguen a Jesús de una manera intelectual. Y Saulo, en su momento, él debió haber leído esto que estoy a punto de leerle, que es el Salmo 42, versículos 1 y 2. Seguramente él lo leyó en más de una ocasión. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Saulo de Tarso tenía sed del Dios vivo. Y tenía no solamente sed, sino tenía celo del Dios vivo, por el Dios vivo, por la verdad, por la santidad de ese Dios. Y este hombre, en su ceguera espiritual, su ceguera religiosa, creyó agradar a Dios haciendo cosas que nadie le pidió que hiciera. Al contrario, se encontró dando coces contra el aguijón. Y Jesús mismo le dice, mire, eso es duro, eso es difícil, eso es doloroso, dar coces en contra del aguijón. ¿Está usted sufriendo en este momento? ¿Está usted en este momento pasando una situación difícil? Sería bueno que se autoexamine, y quizás usted también, al igual que Saulo de Tarso, está dando coces en contra de un aguijón. Y Jesús sabe que eso es duro y eso es difícil y eso es doloroso. Jesús quiere
que nosotros tomemos una decisión. Jesús quiere transformarnos a su imagen. El Padre quiere transformar nuestras vidas a la imagen de su Hijo. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador para alcanzar esa meta, para alcanzar ese objetivo. Mi amigo, yo quisiera seguir este día hablando, pero creo que es conveniente que todos hagamos una evaluación en nuestras vidas. ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos yendo a nuestro Damasco? ¿A dónde se dirigen nuestros pasos? ¿En quién está depositada nuestra confianza en estos tiempos de incertidumbre, de duda, de temor, de escasez? ¿A dónde y en quién? Saulo creía que estaba en la verdad. El camino a Damasco le demostró que no lo era, que no lo estaba. Yo en este día quisiera pedirle que usted tenga una experiencia mística, y de eso habla Tozer en este libro que le hablaba. Tozer nos habla de que podemos conocer a Dios en 3 niveles, y yo creo que es conveniente que lo mencione. Hay un nivel, podemos conocer a Dios a un nivel intelectual, y por eso es que ahorita usted me entiende, yo estoy hablando en español. Nuestro intelecto, nuestra razón, nuestro razonamiento nos permite comunicarnos y que usted entienda lo que yo estoy diciendo. Pero eso llega un momento en que tiene un límite, y dice, leo a Tozer, dice: el nivel intelectual solo llega hasta cierto punto. El siguiente nivel es el teológico, que es la organización de la verdad en lo que llamamos doctrina. La teología es magnífica y creo en ella, y no es otra cosa que el estudio de Dios. ¿Qué podría ser más emocionante que eso? Mire lo que nos dice Tozer. Toda teología debe fundamentarse en la palabra de Dios. La teología no es un fin en sí misma, sino que señala a aquel que es mayor que ella. Cuando la teología se vuelve un fin en sí misma, deja de ser una vía que lleve al conocimiento de Dios. Lo que necesita la gente hoy día es la verdad organizada de tal manera que nos permita comprender quién es Dios. El problema principal de la teología es que la hemos organizado conforme a la idiosincrasia humana. La teología debería ser el estudio de Dios, no nuestra interpretación humana de Dios. Y el apóstol Pablo, mientras era Saulo de Tarso, creía tener una interpretación correcta de quién era Dios. Él creía que su teología era la correcta. Él creía que estaba parado sobre la verdad. Y el camino a Damasco le demostró lo contrario. Él no tenía la revelación correcta. Tenemos el nivel intelectual y el nivel teológico, pero no son suficientes. Amigo, hermano que me está viendo, no es suficiente conocer a Dios solamente a un nivel intelectual o a un nivel teológico. Es necesario que pasemos a lo que yo llamo el nivel místico, nos dice Tozer. Cuando uso el término místico siempre surgen problemas. Sé que se ha abusado de esta palabra y que se ha usado mal, pero no temo las controversias. Creo que la palabra místico o mística expresa muy bien lo que intento decir. Y mire, yo busqué en el diccionario y quisiera que usted vea esto. La mística es que se dedica a la vida espiritual. Saulo se dedicaba, él no era empresario, él no era comerciante, él se dedicaba a las cosas espirituales, pero tenía un mal enfoque, tenía una revelación parcial de quién era Dios. Y otra de las acepciones de la mística, y aquí es donde yo creo que es correcto la declaración del señor Tozer, es que dice que la mística es la experiencia de lo divino. Y yo anhelo que usted experimente lo divino de Jesús. Que no conozca a Jesús únicamente por medio del intelecto, del razonamiento, de la razón, y que tampoco conozca y que no se satisfaga su alma y su espíritu solamente de un conocimiento teológico de Jesús, sino el señor Tozer nos está invitando a conocer a Jesús a un nivel místico.
Y como él dice, sí, cuando él ya usa esta palabra, este término místico, ya muchas personas se ponen nerviosas porque se ha utilizado mal esa palabra. Pero mire, el diccionario nos explica perfectamente que es experiencia de lo divino. Y cuando Saulo de Tarso tuvo una experiencia mística, camino a Damasco, su vida ya no fue la misma. Y es mi confianza de que usted tenga su camino a Damasco y usted tenga su encuentro místico con Jesús y que su vida ya no sea la misma. Y que usted sea luz y sal en medio de donde Dios lo tenga, en medio de esta pandemia. Y cuando pensamos en la palabra místico, en lo místico y en la mística, viene a mi mente también la palabra epifanía. Es otra palabra que se ha utilizado mal, pero es una palabra correcta. Dice que una epifanía es una manifestación, es una aparición o es una revelación. Eso dice el diccionario. Y yo en este día quiero pedirle al Señor que usted y yo tengamos una epifanía por medio de este mensaje. Es decir, una manifestación del Espíritu de Dios. Yo espero que el Espíritu Santo se nos aparezca o que nos revele su verdad, su mensaje, su salvación. Que nos revele a Jesús resucitado. Porque a Saulo de Tarso no lo transformó el golpe en el suelo, no lo transformó la ceguera, no lo transformó la oración de Ananías, no lo transformó eso. A Saulo de Tarso lo que lo transformó fue ese encuentro personal con Jesús resucitado. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y yo quiero invitarle a que usted invite a Jesús resucitado a su vida. Ríndale su vida, ríndale su corazón, ríndale sus sueños, sus fracasos, sus temores, su dolor. Ríndaselo a Él. Hasta aquí el mensaje del día de hoy y yo quiero pedirle que se suscriba a nuestro canal y que comparta este video, active la campanita y hasta la próxima. Que el Señor le bendiga abundantemente y es mi anhelo que el mensaje haya sido edificación para usted y su familia. Que así sea. Amén.